digamos, Brian va a exponer cuáles son las complicaciones. Ayer nos dijo un poquito, ¿cómo se llama? El presidente, de las complicaciones que puede traer el páncreas. O sea, no es gratis, digamos, que el páncreas ¿cómo se llama? Se haya inflamado. Ahí puede producir una necrosis, puede pasar alguna cosa leve, y de acuerdo a eso se hace pues, el manejo endoscópico también, ¿no? Ahora sí, Brian, empezamos. Apágale la luz. Eso. No se duerman, ¿ah? Buenos días, chicos, doctora, buenos días. Como mencionó la doctora, ayer hablamos de pancreatitis aguda, lo que es la fisiopatología. Hoy día vamos a ver un poco más la parte o el abordaje endoscópico de las complicaciones de la pancreatitis. Recordemos que dentro de las complicaciones podemos tener las complicaciones tempranas y tardías. Las tempranas, que va a ser la formación de una colección pancreática aguda y la formación de una necrosis aguda, ¿no? Una colección necrótica aguda. Mientras que las tardías, más allá de las 4 semanas, van a ser la formación de un pseudoquiste pancreático y la formación de una necrosis amurallada, cada uno respectivamente de previa formación de la colección y de la necrosis, ¿no? Aguda. La acumulación aguda de líquido pancreático, que va a ser la acumulación del mismo, de la secreción pancreática, por una disrupción a nivel del conducto pancreático. Esto puede ubicarse a nivel intrapancreático o peripancreático o de forma mixta, como ya vieron, ¿verdad? El pseudoquiste pancreático, posteriormente a las 4 semanas, debido a la fibrosis y la inflamación crónica que va a producirse a nivel justamente del espacio pericolección, pongámoslo así, pues va a formarse una membrana o una pared a nivel de la colección, ¿no? Que se va a denominar como pseudoquiste pancreático. Mientras que la colección necrótica aguda, a la larga, que se produce en la semana de la inflamación, de igual manera se va a formarse o se va a acumularse dentro de una pared y se va a producir la que es la necrosis amurallada. Es muy importante reconocer las diferentes complicaciones porque cada una va a tener diferente pronóstico dependiendo si esta va a ser infectada o no, o complicada o no. Entonces, en esta imagen lo que quiero que vean es, en la imagen de la izquierda vemos un páncreas con un edema intersticial y asimismo una colección mal definida. Vemos la porción del páncreas. ¿Se ve, no? Ya, ok. Aquí vemos el páncreas edematoso con esta colección mal definida sobre él, ¿no? Que es una colección aguda, ¿ya? Y en la imagen de la derecha ya vemos la colección bien definida, con una pared bien definida. Esta es una colección aguda, mientras que este es un pseudoquiste pancreático, ¿ya? Por el otro lado, lo que vamos a ver es un páncreas mal delimitado. Vemos que no se ve incluso el parénquima pancreático. Lo que vemos es una necrosis bien difusa en este lado del páncreas, mientras que por el otro lado, doctor. Ya, gracias, chicos. Mientras que por el otro lado, en la imagen de la derecha, vemos una colección necrótica bien definida, con aire en su interior, que puede o indica que esa paciente tiene una necrosis infectada o pancreática, ¿no? Entonces, imaginológicamente es muy importante aprender a reconocer las diferentes complicaciones de la pancreatitis, ¿ya? Vamos a empezar con las colecciones. Una colección líquida peripancreática que se produce generalmente como complicación propia de la pancreatitis es homogénea. Esta está llena de líquido y no tiene una pared definida. Generalmente es producida porque hay una disrupción del conducto pancreático y el líquido a partir del conducto pancreático pues va a salir al parénquima, ¿no? Y ahí es donde se forma la colección. Van a tener, o para la formación de esta colección pancreática y posterior formación de la pared, van a existir fisiopatológicamente 3 periodos. La progresión del infiltrado inflamatorio propio de la pancreatitis aguda, que posteriormente va a producir una acumulación aguda de líquido por disrupción del conducto pancreático. A la larga, la acumulación o la estimulación de colección de la acumulación misma, ¿no? A nivel pancreático y extrapancreático, lo que va a producir es una pared fibrosada, ¿no? Y una pared bien definida en la cual se debe evidenciarse el líquido acumulado dentro de la misma, ¿no? Lo que es la formación del pseudoquiste pancreático. La mayoría de estas colecciones se van a resolver espontáneamente. Más del 70% de estas colecciones no van a necesitar tratamiento, ni intervención quirúrgica, ni percutánea, ni endoscópica. Es decir, únicamente hay que hacer un seguimiento, pero no imagenológico. Solamente valorar al paciente si es que se le ha encontrado un hallazgo imagenológico inicial, digamos una tomografía solicitada a las 72 horas o de repente a la semana, en la cual sospechábamos que podría tener alguna complicación, pero esta es estéril, no hay mayor complicación, pues únicamente le hacemos seguimiento clínico al paciente, no imagenológico. Es por ello que es muy importante recordar que es más del 70% resuelven espontáneamente. Y los pseudoquistes se forman hasta un 15%, es decir, que una colección aguda
puede resolver espontáneamente y únicamente 15% va a pasar a un pseudoquiste pancreático. Pero aún así, estos pseudoquistes muchas veces no van a requerir tratamiento, como vamos a ver. Ante la alta tasa de resolución, pues únicamente es manejo conservador, únicamente seguimiento, ¿no? Pero van a existir complicaciones propias de la colección, que pueden ser infección, presencia de fístula o hemorragia cuando hay una infiltración vascular en el medio de la colección o del pseudoquiste, ¿no? Y en esos casos sí va a ser una intervención endoscópica, radiológica, etc. Muchas veces la resolución, o la mayoría de veces la resolución cuando existen complicaciones tales como infecciones dentro de las colecciones, se da con antibióticos. Más del 60, 70, incluso 80% se resuelve únicamente con antibióticos cuando existe una complicación propia de la colección que va a ser la infección. Entonces igual no va a ser necesario muchas veces tratamiento quirúrgico. Y el pseudoquiste ya una complicación tardía en la cual los pacientes pueden ser asintomáticos incluso cuando el pseudoquiste pancreático es grande. El dolor epigástrico, si es que presenta más sintomatología o molestias, va a ser el síntoma más común. Y debido a que el pseudoquiste puede llegar a tener una extensión muy marcada, esos pacientes pueden tener baja de calcio, ¿no? La saciedad precoz por compresión del estómago, las náuseas o vómitos, y con menos frecuencia cuando ya existe compresión de la vía biliar y ictericia. Al examen físico, definitivamente el paciente va a tener dolor abdominal a la palpación, o muchas veces se palpa una masa abdominal, dependiendo del tamaño del pseudoquiste pancreático, ¿no? Y generalmente se van a hacer esos hallazgos incidentales en las pruebas de imagen. Un paciente que tiene una pancreatitis aguda, que a la semana ya resolvió, pero nunca le hicimos un examen imagenológico y por ahí tenía una colección que no se llegó a ver, pero el paciente tenía una pancreatitis aguda leve. No se complicó, no tuvo más allá complicaciones orgánicas. Recordamos que estos pacientes se catalogan por insuficiencias orgánicas que pueden tener por la pancreatitis. El paciente llegó leve, pero al mes o a los 2 meses se le hizo una ecografía abdominal por un tema de un cólico vesicular, etc. y se le encontró un pseudoquiste pancreático. Entonces, generalmente son hallazgos incidentales, no son hallazgos que busquemos definitivamente en todos los pacientes con pancreatitis, ¿no? ¿Cuándo se debe drenar estas colecciones? ¿Cuándo sí nosotros debemos drenar o tener la indicación de hacer un drenaje, ya sea quirúrgico, percutáneo, endoscópico, etc.? Cuando tenemos una sospecha clínica de que la colección pancreática está infectada o complicada. Presencia de gas en la acumulación de líquido en la imagen, como vimos en las imágenes previas que les mostré. Había múltiples imágenes que nos indicaban que había gas intracolección, ¿no? Como vieron en la imagen. Signos sistémicos de infecciones. Definitivamente un paciente que tiene una necrosis por una complicación, ya sea una colección o una necrosis infectada, pues va a tener afectación multisistémica, ¿no? Y aumento de leucocitos y empeoramiento del estado clínico, que va con la insuficiencia orgánica, ¿no? También insuficiencia orgánica persistente o de nueva aparición, un paciente que tenga una pancreatitis aguda que ha ido con un curso leve, pero posteriormente se ha complicado. Por eso es muy importante vigilar los parámetros respiratorios, renal, circulatorios, ¿no? Y los síntomas de presión que puede tener el paciente, como obstrucción de salida gástrica, la obstrucción intestinal, la obstrucción biliar, que ya hay que ver con ictericia, saciedad precoz, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, definitivamente, todo paciente que tiene o ingresa con una pancreatitis aguda tiene que tener sí o sí una evaluación ecográfica, ¿no? En la cual vamos a evidenciar la causa principal, que va a ser la litiasis, ¿no? Pero cuando queremos valorar también las complicaciones posteriores que se presentan en la pancreatitis, la ecografía de igual manera sigue siendo un examen con un alto valor predictivo para poder discriminar las diferentes complicaciones. En este caso, una colección pancreática, ¿no? Un pseudoquiste bien definido o la pared. La tomografía. ¿Cómo muestras que es un quiste? Ya. ¿Cómo discriminamos que es un quiste? Porque la colección o ecográficamente se ve una imagen hipoecogénica o anecogénica en este caso, ¿no? Entonces, ecográficamente, nosotros para discriminar si sospechamos de una colección o de líquido, vamos a evidenciar en la ecografía o determinar que es una imagen anecogénica. Recordemos que hiperecogénico va a ser esta zona, por ejemplo, no se ve más, mientras que anecogénico va a ser esta zona. Y abajito del quiste, ¿qué se llama eso? Esa cosa blanca. Bueno, Está la flecha ahí abajito. Esa cosa blanca. ¿pancas? No, se llama refuerzo de trama posterior. Ah, vale. ¿Ya? El refuerzo de trama posterior, en todos los, mira, vas a ver los quistes y vas a ver la zona blanca. Acá. Sí, esa zona blanca. Como una sombra acústica posterior, se llama refuerzo de trama posterior. El refuerzo de trama posterior vas a encontrarlo cuando hay líquido y hay una cosa blanca abajo, vas a encontrar el refuerzo de trama. O sea, el líquido anecogénico más el refuerzo de trama posterior, para que no lo te olvides.
Vamos. De igual manera, ecográficamente, nosotros diagnosticamos porque es el examen más accesible, ¿no? Pero también podemos hacer uso de otros exámenes como la tomografía. De igual forma, como indica la flecha, se ve una colección bien definida intrapancreática, ¿no? Pero el mejor examen que actualmente se está dando en boca de todos los enterólogos especialistas y que se debería empezar a utilizar, porque no solo nos va a ayudar a discriminar la extensión de la colección, sino también la utilidad de repente de procedimientos como aspiración de boca fina o ingreso de catéteres para la aspiración de la colección, es la ultrasonografía endoscópica, que es un procedimiento que, como ustedes vieron, se ingresa de igual manera como un endoscopio, pero este viene cargado con un ecógrafo, obviamente hablando. Y de esa manera nosotros podemos valorar, por ejemplo, imágenes, en este caso una colección, delimitar los bordes, delimitar los límites y hacer procedimientos terapéuticos, incluso en este caso como aspiración de líquido. Entonces, endoscópicamente, dentro del diagnóstico de las colecciones, más allá de la ecografía y de la tomografía, definitivamente la ultrasonografía endoscópica es un método actual que se debería empezar a utilizar por la facilidad tanto del diagnóstico y las intervenciones. Solo para mencionar, los pseudoquistes pancreáticos se van a clasificarse en cuanto a la comunicación entre el conducto pancreático y el pseudoquiste. Y básicamente las clasificaciones van a ir en base a eso. El tipo 1 y 2 más que nada se van a presentarse en pancreatitis aguda, mientras que el tipo 3 para adelante en pacientes con pancreatitis crónica. Los pacientes con pancreatitis crónica también pueden presentar las complicaciones. Entonces, esta clasificación básicamente va a diferenciarlas entre la comunicación entre el conducto y los quistes. Como les mencioné inicialmente, un quiste o una colección aguda o un pseudoquiste puede ser estéril, no complicado, no produce molestias, paciente asintomático. Pero ya cuando hay complicaciones tales como infección, ruptura, hemorragia, complicaciones esplénicas por compresión, hipertensión portada por la misma compresión que estas colecciones pueden presentar o pueden producir, perdón, la obstrucción biliar que va a producir ictericia o una obstrucción gástrica, ¿no? Y en las imágenes que vemos es básicamente la infiltración de un vaso intraquístico, ¿no? Este vaso intraquístico que lo que va a producir es una hemorragia como complicación intraquística. Entonces, como mencioné inicialmente, ya saben, las colecciones generalmente permanecen estériles y a menudo se resuelven espontáneamente sin necesidad de un tratamiento específico. No hay necesidad de hacer drenaje, más allá de antibiótico-terapia, si es que no es infectado, simplemente seguimiento clínico, no necesariamente imagenologíco. Entonces, la mayoría se resuelve con cuidado de soporte. ¿Cuándo tratar? Los gastroenterólogos hasta el año 2020, incluso antes, se basaban en el tamaño del quiste. Y mencionaban que 6 centímetros de tamaño, que ha persistido durante al menos 6 semanas, es el momento indicado para poder hacer un drenaje o una intervención en la colección. Pero esto ha cambiado actualmente. El tamaño por sí solo no es una indicación del drenaje o del tratamiento quirúrgico o intervención dentro de los quistes pancreáticos. ¿Esto por qué? Porque muchas veces hay pacientes que tienen quistes de 6, 5 centímetros que no tienen ninguna molestia, no es infectado, no producen mayor atención al paciente, es un hallazgo incidental en una evaluación ecográfica, tomográfica, etc. Y el paciente no tiene ninguna complicación. Entonces, lo que se recomienda ahora es que si el paciente tiene sintomatología, si tiene clínica, alguna complicación por compresión, por infección, por hemorragia, etc., únicamente en estos casos se debe de drenar o manejar estos quistes. ¿Okay? Entonces ya no nos basamos en la antigua creencia de que el tamaño decidía el drenaje o la intervención, sino la sintomatología del paciente. Y para manejar a estos pacientes o estas complicaciones tenemos el drenaje endoscópico, percutáneo y quirúrgico. El tema de ahora, drenaje endoscópico, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a manejar a esos pacientes con la terapia, ya sea cualquiera endoscópica, etcétera? Cuando estos pacientes tienen síntomas persistentes y complicaciones, siempre recuerden eso, ¿ok? Es el método de elección del drenaje endoscópico porque es una opción menos invasiva que la cirugía y no requiere un drenaje externo. Ya se ha comparado, se han hecho múltiples estudios con las nuevas intervenciones endoscópicas, las nuevas técnicas que se están creándose, comparadas con la cirugía de drenaje percutáneo, y esta tiene menos complicaciones, por eso es que es la que se recomienda actualmente para el manejo de las complicaciones, ¿no? Y esta puede ser por abordaje transmural, mediante una creación de una fístula entre el estómago o del duodeno y hace la colección pancreática. Un abordaje transpapilar, básicamente un procedimiento de CEPRE, en el cual se ingresa por la papila mayor. Y para que podamos hacer un drenaje endoscópico, siempre recordar que el pseudoquiste debe estar adyacente a la pared gástrica, no mayor de 1 centímetro a la pared gástrica, porque esto puede producir complicaciones durante el manejo endoscópico, ¿no? Ya si es mayor a esta distancia, o se tiene una distancia mayor a 1 centímetro, definitivamente se prefiere lo que es el manejo percutáneo o el quirúrgico.
En este caso, en esta imagen, es un paciente en el cual se le hizo un drenaje endoscópico con la colocación de un stent que se llama pigtail. Se le llama así porque básicamente imita la colita de un cerdo, ¿no? Es un pigtail, ¿no? Y este es el drenaje nasoquístico, que básicamente se coloca una sonda que se mete por la nariz y se conecta hacia la colección, o puede ser la colección líquida o la necrótica. Y básicamente lo que nos sirve eso es para hacer el lavado para ayudar con la salida de la colección mediante el stent. Este es el abordaje transpapilar, igual, se hace mediante el procedimiento básicamente de la CEPRE, y se recomienda hacer este procedimiento cuando existe una comunicación entre el quiste, o la colección o pseudoquiste, y el conducto pancreático principal, porque muchas veces la intervención transhumoral o el drenaje transhumoral no va a ser suficiente para poder drenar todo el contenido del pseudoquiste, ya que hay una comunicación con el conducto pancreático. Entonces se recomienda cuando existe justamente esas comunicaciones. Definitivamente el uso de la ultrasonografía endoscópica no solamente nos va a ayudar como medicina para la parte diagnóstica, sino para la parte terapéutica. Y se ha comparado la utilidad del drenaje endoscópico únicamente usando la endoscopía, como decir, usando las ciegas, con una ecografía de repente, más la utilización de la ultrasonografía endoscópica para direccionar justamente dónde vamos a pulsar, dónde vamos a crear conexión transmural. En este caso, en esta imagen, el paciente A, cuando se le hizo la intervención o el drenaje endoscópico sin ultrasonografía endoscópica, lo que se hizo fue pinchar o lastimar un vaso, que justamente la evaluación de la ultrasonografía se evidenció, ¿no? Y por eso que sangró el paciente. Y en el otro caso, previa evaluación ultrasonografía endoscópica, lo que vimos es que el paciente tiene diferentes vascularidades, ¿no? O varices, ¿no? Formación de varices, lo cual podría complicar el tratamiento o el drenaje endoscópico. Entonces, la utilidad o la asociación de la ultrasonografía endoscópica a la par con el drenaje endoscópico se definitivamente da mejores resultados, ¿no? Y justamente en ese estudio lo que se comparó fue eso, la utilidad de la ultrasonografía endoscópica y la endoscopía aislada, sin la utilización de ultrasonografía, ¿no? Una tasa de éxito en los pacientes de 100% con la utilización de la ultrasonografía endoscópica y únicamente la endoscopía aislada de 33%. Entonces aquí vemos más claramente la utilidad de la ultrasonografía endoscópica. La utilización de los stent depende del especialista, depende del tamaño del quiste, depende de cuánto tiempo estamos planificando que se va a hacer drenaje. Y para ello tenemos stent plásticos, los clásicos pigtail, o los simples, ¿no? Y los metálicos, que inicialmente se utilizaba o se recomendaba los stent metálicos autoexpandibles totalmente cubiertos, coberturados. Y actualmente se habla de los LAMPs, que son los stent metálicos de posición luminal, que tienen la ventaja de que tienen un mayor lumen y se van a adherir tanto a la pared gástrica, como vemos acá, y tanto a la zona de la necrosis, la zona inferior. Y de esta manera también va a permitir, o la ventaja de estos stent comparado con los inferiores, los stent metálicos totalmente cubiertos, es que se puede hacer un drenaje endoscópico, es decir, el endoscopio, por el tamaño del lumen que tienen estos stent, como ven acá, que es amplio, pueden ingresar y mediante utilización de pinzas o lavado intra la cavidad necrótica se puede hacer una mayor facilidad para el drenaje de la colección, ya sea aguda o necrótica, ¿no? Para que me entiendan mejor. Esta es una paciente de 65 años, colecistectomizada, que tuvo una pancreatitis aguda biliar, por litiasis recibida posoperada de CEPRE, post-CEPRE tuvo una colección pancreática con una necrosis amurallada o necrosis encapsulada de 10 centímetros, se sospechaba de ambos, ¿no? Y para el manejo, en este caso, previa evaluación de una ultrasonografía endoscópica, se valoró y se encontró el hallazgo de que tiene una colección bien marcada, ¿no? Entonces se hizo la valoración, el abordaje, mediante la utilización, en este caso, de un stent NAG, llamado así, que es igual, un stent LAMPS de doble lumen, que como vemos, tiene un amplio lumen, ¿no? Y definitivamente va a ser mayor o más fácil de ver, ¿no? Entonces en este paciente lo que se hizo básicamente
la valoración ultrasonografía endoscópica, la inyección del catéter, como vemos acá, es una ecogénica, y endoscópicamente de igual manera. Una vez hecho la inyección del catéter, se deja la guía, posteriormente se ingresa el el stent, y se va a soltar tanto a nivel proximal, que es intragástrico, y a nivel distal dentro de la colección, como se ve en la ultrasonografía endoscópica, ¿no? Entonces, este básicamente es el procedimiento para los stents metálicos. De igual manera, paciente de 58 años, mujer, pancreatitis aguda y tenía una colección pancreática. Sospechaba de una WOM o una necrosis encapsulada, ¿no? Y en este caso, el abordaje o el plan fue la utilización de un stent PICTEI o doble PICTEI, tanto a nivel proximal y distal como podemos, ¿no? De igual manera, se usa la utilización de la ultrasonografía endoscópica, en este caso con colanterapia, y se deja el cabo distal a nivel de la colección y el cabo proximal a nivel distal. Siempre, o en este caso, utilizando la colanterapia intraproximal, ¿no? Entonces, podemos, la metodología tanto del stent metálico y la metodología de los stent plásticos, como es el PICTEI, va a depender del especialista y del tamaño de la colección. Pero ambos son efectivos. Ahí vemos, ¿no? Cómo deja prácticamente el stent a nivel proximal y también a nivel distal. Y posteriormente ya se hace el efecto, ¿no? La tasa de éxito de estos tipos de drenaje es más incluso del 60 hasta el 90%. Es por ello que esta metodología se prefiere actualmente, ¿no? Hay una tasa de recurrencia de 4 hasta 20% en algunos casos, dependiendo del tipo de stent que se utilice y del tamaño de la lesión, ¿no? Y posteriormente, si este no ha sido efectivo o de repente si hay contraindicaciones, como por ejemplo, recuerden, una distancia entre el quiste o la colección y la pared del estómago más de 1 centímetro o que esté conectado de repente con otro pancreático, pues otras metodologías va a ser el drenaje percutáneo, que se hace con el intervencionista, y la opción quirúrgica. Básicamente tiene sus propias indicaciones, es cuando básicamente el drenaje endoscópico no ha sido exitoso, ¿no? De igual manera, la pancreatitis necrotizante es una complicación tardía de la pancreatitis aguda, en aproximadamente 20% de los casos, y de estos 20% hasta 70% se complican posiblemente, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer el manejo terapéutico. ¿Cuál es el plan que debemos seguir en estos pacientes a la metodología que queremos manejarles? Definitivamente la utilización de la tomografía en un paciente que sospechemos que tiene una complicación, en este caso una necrosis complicada, a las 72 horas, ¿no? Biomarcadores para diferenciar si realmente tiene un cuadro infeccioso complicado. Ya vimos ayer la protoxetina PCR y otros marcadores como interleuquina 6, ¿no? Y la ultrasonografía endoscópica, que ya vimos que nos ayuda no solo diagnóstica, sino terapéutica, con la utilización de repente de agujas para drenaje, esto de, ¿no? En este caso, vemos, ¿no?, la extensa necrosis que se evidencia en este paciente, un paciente con una necrosis complicada, ¿no? Y previamente, como les mencioné, los stents metálicos totalmente recubiertos que se utilizaban anteriormente, que eran algunos hasta el año 2020, ya no se recomiendan actualmente porque vemos, comparado con los LAMS, el volumen es mucho menor. No se puede hacer el drenaje endoscópico o directo endoscópico, es decir, el endoscopio intracavidad, y también porque esto sería la complicación de que rápidamente se obstruye. Los LAMS, más práctica, stents más actuales, que ya, como ya lo vimos, que tienen tanto fijación a nivel de la colección o necrosis y a nivel gástrico, ¿no? Y permiten una mayor facilidad para el drenaje, menos complicaciones como obstrucción. El PICTEI definitivamente que se utiliza es efectivo, es igual de efectivo. Se puede utilizar tanto a nivel transmural o también intrapapilar o transpapilar, dependiendo de la complicación, si está conectada con nuestro pancreático, como ya les mencioné. Y otras técnicas complementarias que se están dando actualmente con la utilización del drenaje endoscópico va a ser los antibióticos cuando esté indicado. Recordemos, si el paciente tiene sospecha de infección, definitivamente hay que dar antibiótico oral, ya sea los carbapenem, quinolonas y metronidazol, que son los que se recomiendan actualmente. Y hay una disyuntiva actualmente de la utilización de los mismos, ya que dentro de las guías actuales, y según lo mencionó también mi colega ayer, se da un tratamiento de 4 semanas y muchas veces es efectivo, no es necesario hacer un drenaje terapéutico endoscópico, pero eso es mencionado por el Colegio Americano de Gastroenterología, o sea, a nivel americano manejamos 4 semanas. A nivel europeo se están dando estudios y evaluaciones actuales que recomiendan que únicamente la terapia con 2 semanas y valoración clínica con marcadores, etc., es suficiente para manejar esos pacientes. Pero definitivamente depende de cada paciente, ¿no? Depende de la clínica de cada paciente.
Los IEPs también se ha visto que dentro de revisiones, definitivamente todo paciente con pancreatitis o con que ingresa al hospital se le da IBEPS. Pero en estos casos que tienen complicaciones porque se le va a hacer un drenaje, se recomienda que se suspendan los IBEPS. ¿Por qué? Porque el ingreso del ácido a la cavidad necrótica, a la colección, lo que hace es producir la liquefacción de la misma y previene el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces se está recomendando actualmente que los IEPs para el manejo de estas complicaciones se suspendan, es decir, que el ácido tenga su efecto, ¿no? Y el uso definitivamente dentro del lavado intracavitario o intranecrótico con la ayuda de la sonda nasoquística que ya les expliqué, con el uso de peróxido de hidrógeno diluido, ¿no? Que ayuda o conduce a la descomposición de los restos necróticos. Estas son terapias complementarias actuales que ayudan, ¿no? O facilitan o hacen sinergia con lo que es la terapéutica endoscópica y la endoscópica. Esta es una imagen de una colección necrótica ya con la colocación del stent previa a la utilización de peróxido de hidrógeno, y este es posterior a la utilización de peróxido de hidrógeno. Pues vemos la diferencia, la utilidad del peróxido de hidrógeno actualmente. La otra técnica es la necrosectomía endoscópica directa con el uso de los LAMS, es decir, el ingreso del endoscopio intranecrótico, ¿no? Justamente con el uso del LAM por el volumen amplio que sostiene, ¿no? Y la poca tasa de que estos se puedan desprender, obstruir o movilizarse, ¿no? Entonces, es una técnica que actualmente se está utilizando. Y se pueden hacer combinaciones, el uso de los stent metálicos con el uso de los stent plásticos. En este caso, un stent LAMS con la utilización de un pigtail acá y un pigtail por acá, ¿no? Que se actúan en sinergia para la facilidad del drenaje de estas complicaciones. Como todo procedimiento, tiene desventajas, tiene complicaciones. Una de ellas es la curva de aprendizaje, ¿no? Definitivamente para la colocación de los stents, hacer el drenaje transmural, la utilización de la ultrasonografía endoscópica, hay que tener experiencia. Entonces, no todos los neurólogos lo hacen, hay que tener una tasa de aprendizaje alta, una curva de aprendizaje progresiva. Entonces es una desventaja, ¿no? Frente a otras técnicas que podrían ser la percutánea, que únicamente requiere una guía ecográfica, o la quirúrgica, que es mucho más sencilla, ¿no? Tiempos de procedimiento pueden ser largos y muchos pacientes pueden requerir múltiples procedimientos para tener un drenaje de toda la colección o la necrosis completa, ¿no? Y definitivamente sangrado, perforación, infección y complicaciones del stent, que son específicos justamente de este tipo de terapias, ¿no? Para terminar únicamente, este algoritmo para que se vean acá, ya sean complicaciones de colección como un pseudoquiste o una necrosis amurallada, hay que hacer una valoración, o se recomienda una valoración con una ultrasonografía donde se evidencia o se puede hacer el drenaje mediante aspiración de buprofina o ya la colocación de los stents, ya sea un stent pigtail, doble cola o un LAMS. De igual forma, en la necrosis amurallada, pero agregando lo que les mencioné, los IBPs de peróxido de hidrógeno, etc., ¿no? Y definitivamente se lleva a ver en algunos casos cuando hay pancreatitis aguda o crónica, disrupción del conducto pancreático, que es una alteración propia de la pancreatitis. Existen otras técnicas ya netamente dentro de lo que es o específicamente la utilización de la sangre. Esta es una fotito del equipo de trabajo de Arequipa, de donde yo soy, y una foto de acá del trabajo de la ¿Alguna pregunta, alguna aportación a los alumnos? Eso es mucho más específico de gastroenterología, eso es mucho más, ¿no? A veces hacemos intrapapilar, nosotros hemos tenido dos casos, no en la papila, sino periampular, ¿no? Paciente con la papila bombada, ¿no? Queríamos hacerle una papilotomía y salió pus. Estaba infectada, estaba en el conducto pancreático, ¿no? Se han visto dos casos, son raros pero los vemos, ¿no? El uso realmente de los stent autoexpandibles, ¿no? Tipo rodetes, ¿no? Es lo más importante, y siempre ver el espesor de la pared. ¿Dónde está mi residente de cirugía? ¿Qué has leído sobre cuándo operar y cuándo no operar? ¿No? Si bien es cierto, ¿no? Es un pseudoquiste, ¿qué significa? Que no tiene pared, ¿ya? No, si ustedes han visto la anatomía, no hay pared, se necrosa, y ahí hace una membranita, pero esa membranita, dicen los cirujanos, no hay que tenga 5 milímetros para recién que agarre el hilo, y a veces no agarra. Por eso se ha creado la parte endoscópica, ¿ya? Porque muchas complicaciones se daba con pacientes quirúrgicos, ¿no? Igual que antiguamente toda pancreatitis la operaba, ¿no? Y la tasa de mortalidad fue altísima.
Entonces, ahora tenemos la ecoendoscopía y tenemos lo de STEM que nos ayudan bastante y el PICTEI. Pero, ¿cuándo operas? Bueno, Cuando le llama el gastroenterólogo. En cuanto ya para una decisión quirúrgica, como ya lo mencionaba, uno de los criterios de una falla multisistémica, cuando haya signos de infección y cuando el abordaje endoscópico no es indicado, ¿no? Cuando hay una separación más de 1 centímetro, en ese caso ya se usa, ¿no? La parte quirúrgica, haciéndose un abordaje por la pared anterior del estómago, haciendo una fístula. Se podría decir una fístula de forma artificial con el mismo quiste, ¿no? Y bueno, conectarlo al estómago es lo que más frecuente viene en las cirugías, es hacerle una anastomosis, literalmente el quiste hacia el estómago, por la pared posterior. Entonces, o sea, cuando fracasa primero la endoscopía, ¿ya? Fracasa la endoscopía, fracasa la secreción percutánea, el radiólogo intervencionista fracasa, ¿ya? Y no tenemos más alternativa que la quirúrgica. O sea, siempre es importante tratar endoscópicamente, tratar radiológicamente, y si ya no se puede, tienes que entrarle, porque las complicaciones son muy grandes en cuanto al tratamiento quirúrgico. Ya es mucho más, digamos, hay mucha más posibilidad de mortalidad y morbilidad. Y otra es que el uso de antibióticos son mínimo 4 semanas. En la europea han puesto 2 semanas. Sí, pero no, 4 semanas y con meropenem. Ajá, O sea, monodosis Claro, con meropenem. Ya no usas metronidazol ni no, es meropenem, Sí. 4 semanas. Claro, mero. Mero, Pero o hay sea, otros que dicen pipetazo con metro. claro, Asociación. pero el meropenem con una Claro, monodosis claro. es mucho mejor, solo que en nuestro país es caro. ¿Entiendes? Son 4 semanas con mero, vas a ver cómo los bolsillos van a drenar más fuerte que el absceso. ¿Y cuándo ves que está infectado? ¿Cuáles son los parámetros de infección? Primero la clínica. Ya. Recordar el paciente clínico. Signos de infección orgánica, SIRS. El paciente comienza a deteriorarse, ¿no? ¿Ya? Claro, principal Hace el clínica. SIRS. Y en ese caso, aparte de la evaluación tomográfica, hay que evaluar otras causas de infección. Sobre todo una evaluación de la orina, sangre, todos los Hasta la flebitis. todo. Ajá, hasta una Tienes que ver, porque infectada. muchas veces heridas infectadas, las flebitis pueden provocar se llama, fiebre. Y no es casi como estudio como una fiebre de origen oscuro. Ya hay que buscar todo, cultivar por todo, hasta los dientes hay que ver. ¿Ya? Todo. Y ya en la tomografía, pues definitivamente signos, ¿no? Claro. Intracavidad. Antiguamente se usaba aguja fina, ¿no? Ecográficamente para cultivo. Exacto. ¿No? Siempre cultivar, nunca olvide cultivar a su paciente. Por cualquier cosa, cultívenlo. No, aunque sea meterle una maceta a ver si qué crece, pero cultiven a su paciente. ¿Ya? Muy bien.